a ser siempre polémico, no importa cuánto tiempo pase, ojalá cambie algún día, pero genera posiciones antagónicas y por eso la polémica. Y vamos a hablar de matrimonio igualitario. Y sobre todo preguntarnos por qué es materia pendiente en el caso de Venezuela. Lo hacemos con Giovanni Piermatei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Giovanni, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Mucho gusto saludarte y un saludo a toda la audiencia que está presente en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué avances, qué retrocesos ha tenido esa propuesta, la del matrimonio igualitario en nuestro país, en Venezuela? Bueno, de avanzar no ha avanzado en Nada. ningún sentido, ¿no? En 2014 entregamos el Sí. proyecto de ley de matrimonio civil igualitario a la Asamblea Nacional, que allí se quedó estancado, nunca se nos dio respuesta, nunca se agendó como realmente debía haber ocurrido, puesto que era un proyecto de ley entregado por iniciativa popular Ujú. y la Constitución establece un procedimiento que deberían haber cumplido. También en 2015 llevamos al Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad por la inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Ujú, Civil, ujú. que es el único obstáculo que hay frente a este derecho para las parejas del mismo sexo, y 17 años después todavía no hemos obtenido una sentencia definitiva por parte de la Sala Constitucional. Hemos hecho reuniones de trabajo con Ujú. la Asamblea Nacional, tenemos creada de hecho una subcomisión dentro de la Comisión de Desarrollo Social Integral y hemos mesas de trabajo y nada, no avanza, pero ni un centímetro. Mm. O sea, a ver, a la fecha entonces, para que quede claro, no está prohibido el matrimonio igualitario en Venezuela, pero tampoco está regulado. Es como una especie de zona gris, si lo entiendo bien. Perfectamente, eso es importante aclararlo, Román, porque mucha gente dice, bueno, pero es que en Venezuela está prohibido el matrimonio. No, ningún instrumento jurídico en Venezuela establece enfáticamente que está prohibido las relaciones de pareja entre el mismo sexo y Ujú, mucho menos que se lleve a cabo el matrimonio como lo han hecho algunas constituciones de algunos países, incluso vecinos. ujú, Pero ujú. este simplemente no se ha procurado regular esa institución, ampliar el perímetro de protección de esa institución Ujú. matrimonial para las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Eso es un punto interesante. Es Giovanni Piermatei quien nos acompaña. Una vez aprobado, cuando se vaya a aprobar, no importa el cuándo, pero digamos, cuando se apruebe, ¿qué podría pasar? Entonces, ¿tendría una pareja homosexual todos los derechos de una pareja heterosexual? Ejemplo, la posibilidad de adoptar un niño. ¿Eso viene de la mano o sería otra discusión? Bueno, dentro del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario que entregamos en Ujú, 2014, ujú, no quisimos modificar algunos elementos jurídicos que tenían que ver con la adopción. ujú. Uno, porque la modificación que planteamos a través del proyecto de ley es del Código Civil y ya las adopciones pasaron a ser parte de otro instrumento jurídico, ¿no? Ujú. Que no es el Código Civil. Entonces, bueno, solo queríamos efectuar modificaciones puntuales en los artículos que correspondían al matrimonio, pero evidentemente, si una pareja del mismo sexo contrae matrimonio a través de la regulación oficial que es permitida para parejas de distintos sexos, Ujú. entonces quiere decir que tenemos los mismos derechos y obligaciones que tienen las parejas de las familias tradicionales. Ah. Entre ellas, por supuesto, adoptar a través de los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Giovanni, sabes que ayer cuando preparaba esta conversación de hoy me encontraba con titulares como por ejemplo estos dos. Una decía que una persona trans en una prisión de mujeres había embarazado a 2 o a 3 reclusas y por ello habría sido trasladada a una cárcel de hombres. Es un caso. Luego estaba el caso de una competencia de natación en la que un transexual aventajó, pero bueno, le sacó medio minuto a sus competidoras mujeres, es decir, una ventaja tremenda. Y cualquiera podría decir que en la búsqueda de la igualdad, pues se generan otras desigualdades. No sé qué decir a quien puede opinar de esa forma. Bueno, son casos muy Sí, particulares, claro. específicos, que hay que además Pero son ver, reales. O sea, ver es verdad que son aislados, pero son una realidad también. eh, exacto, Sí. pero son casos aislados. La problemática se presenta, Román, Ujú, cuando asumimos que esos casos particulares los usamos como bandera para decir, bueno, entonces esto es lo que va a pasar con la generalidad de la población trans, por ejemplo, que está recluida en cárceles específicas de mujeres, siendo trans femeninas, ¿no? Con su genitalidad de origen, de sí, nacimiento, sí. y lo mismo que va a pasar con las competiciones deportivas, que bueno, una persona supera a otra por ser, teóricamente, por ser trans, quizás Ujú, lo que estuvo es mayor preparada, ujú. ¿no?
pero entonces se utiliza como un argumento para ir en contra de los derechos de las personas trans que participan en competencias deportivas. Sin embargo, no se visibilizan el sinnúmero de personas trans que están recluidas en cárceles de mujeres, siendo trans femeninas, con sus genitales verdes, y no ha sucedido nada. Más bien, las violencias que viven estas personas dentro de esas cárceles son superiormente diferenciales con respecto a los casos que estás mencionando. Igualmente, no se nombra el número de personas trans que compiten en participaciones deportivas y terminan en segundo, tercero, cuarto, o ni siquiera llegan a ningún primer lugar, ¿entiendes? Es mayor el número de casos contrarios que esos números de casos. No dejará de ser, creo, un tema polémico. En todo caso, Giovanni, volviendo a lo legal, que es el eje central de esta conversación, ¿qué sigue en agenda? ¿Cuál es el próximo paso? ¿A qué esperan? Mira, en Venezuela tenemos un sustancial atraso en materia de derechos LGBTI particularmente. Hay que ser enfático en eso, porque en Venezuela estamos quizás en la punta de otros derechos como los derechos de niños, niñas, adolescentes, de mujeres, etcétera, ¿no? Pero en el caso de materia LGBTI sí estamos bien atrasados. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la participación política de los grupos fundamentalistas cristianos evangélicos que hacen parte de las organizaciones que forman parte del gobierno, ¿no? Que ocupan espacios de poder, están en el Tribunal Supremo de Justicia, están en el Ministerio Público, están en la Asamblea Nacional, ¿sabes? En la casa que se hace las leyes. Y sabemos muy bien que siendo fundamentalistas son personas que pudieran obstaculizar los pasos. Hoy día ya hemos agotado todas las instancias, ¿no? Tanto para el matrimonio igualitario como para la identidad de género. Tenemos, ¿cuál es el máximo órgano que regula la justicia en Venezuela? El Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Sin embargo, en la nueva configuración que se abrió este año dentro del Tribunal Supremo de Justicia tenemos como presidenta una presidenta que sabemos que milita en los movimientos evangélicos cristianos fundamentalistas. Tenemos además la magistrada ponente que asumió los casos de Venezuela Igualitaria, que tiene allí 5 casos, ¿no? Que los llevaba antes la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. Ahora están en manos de Tania D'Amelio, que es otra militante de los movimientos cristianos evangélicos fundamentalistas y que ya sabemos su historial de frenos de cosas, de actividades, de acciones que enfrentamos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, tenemos todo el camino trancado. Creo que la única solución posible es ir a instancias internacionales. Giovanni, gracias por el tiempo y por la actualización de la información, porque básicamente eso es lo que hemos hecho. Gracias por el tiempo esta mañana. Gracias a ustedes por participar en este debate tan importante. Sí. Giovanni Piermatei es presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Son las 7:40 de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de